Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera. En la mañana de este domingo 29 de septiembre de 2024 son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué te parece que la izquierda española condene el golpe contra los terroristas de Hezbollah? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Este fin de semana Israel continúa sus ataques aéreos sobre el Líbano para destruir toda la infraestructura de Hezbollah en un nuevo día sin tregua en la escalada bélica de Oriente Medio. El ejército israelí anunció ayer, lo comentamos aquí en el programa, en La Trinchera de Llamas, que ha matado al líder terrorista de Hezbollah tras los intensos bombardeos contra Beirut. Este sábado, cazas israelíes han bombardeado al menos un punto al este de Beirut, coincidiendo con una nueva oleada de intensos ataques aéreos contra la región oriental del país, después de que la madrugada del viernes al sábado ya se registraran acciones sin precedentes contra los suburbios de la capital. En un comunicado más detallado, el ejército de Israel confirmó, como decimos, la muerte del terrorista junto a otros altos mandos de Hezbollah. Todos se encontraban en el cuartel general subterráneo que tenía organizado la propia organización terrorista. El jefe del ejército de Israel ha prometido alcanzar a cualquiera que amenace a ciudadanos israelíes. De momento se desconoce cuál será el siguiente paso de los terroristas. Ha habido reacciones internacionales. El presidente de Estados Unidos asegura que el ataque de Israel ha sido una medida de justicia. Lo ha dicho Joe Biden a través de un comunicado donde especifica además que Hezbollah es el responsable de la muerte de muchos estadounidenses en actos de terrorismo. Además, el Pentágono ha asegurado que está preparado para defender a Israel en cualquier momento si es necesario. Por su parte, Irán ha refugiado en un búnker a su líder por temor a que Israel lo liquide tras matar, como comentamos, al líder terrorista, mientras miles de iraníes claman venganza. Y por otra parte, en este caso hablamos de Israel, pretenden expandir su ofensiva en el frente norte con Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha señalado que el trabajo de Israel todavía no ha acabado. Además, ya lo dijo en su discurso ante la ONU. Advirtió a Irán de que si les atacan, ellos también atacarían. Tengo un mensaje para los tiranos de Teherán. Si nos golpeas, te golpearemos. No hay lugar. No hay ningún lugar en Irán que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar. Y eso es cierto de todo Oriente Medio. Todo ello cuando este viernes miles de personas, según la delegación del gobierno, se han manifestado en Madrid, aquí en la capital de España. También lo han hecho en otras ciudades españolas para denunciar la situación en Palestina y el Líbano por parte de Israel y la complicidad, dicen, de los gobiernos de Occidente. Entre los asistentes a la marcha madrileña se encontraba la diputada y secretaria general del partido de izquierda de Podemos, Ione Belarra, es la ministra de Derechos Sociales, quien ha declarado que Israel, dice Belarra, evidencia que es un Estado terrorista y dice que hace terrorismo de Estado. La izquierda siempre en el lado equivocado de la historia. Lo que ha sucedido en las últimas semanas en Líbano es histórico y es realmente positivo. En una operación que carece de precedentes por parte de los servicios de inteligencia y por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, el Estado de Israel ha logrado prácticamente neutralizar a Hezbollah, que es una de las organizaciones terroristas mejor armadas y más peligrosas del mundo, en apenas unos días. Primero con la operación Viper, donde les estalló a los militantes y mandos intermedios de Hezbollah los buscas que llevaban en la cintura para poder comunicarse entre ellos. Posteriormente, con una operación adicional en el que lo que explotaron fueron los walkie-talkies. Después, localizando algunos de los principales comandantes y gerifaltes de Hezbollah en Beirut. Hay que recordar que esta panda de criminales, de animales, de asesinos, tienen a sus mandos y sus sedes y centros de operaciones
en zonas residenciales, utilizando a la población civil como escudos humanos. Pues bien, ¿qué hizo el ejército israelí? Avisar a la gente que saliera de allí, que se pusiera a cubierto porque iban a atacar, y lograron neutralizar mediante ataques aéreos a buena parte de esa cúpula dirigente de Hezbollah, hasta que finalmente el golpe de gracia llega en la madrugada del viernes al sábado. Un misil antibúnker logra introducirse en el escondite, en el agujero, en el nido de víboras donde se escondía Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah y brazo derecho del régimen tiránico de Irán en toda la región. Israel ha descabezado a la serpiente. Eso ha sido un golpe brutal contra el terrorismo islamista y contra la influencia de Irán en todo Oriente Próximo. Para alegría de muchos musulmanes, por cierto. Ayer, en las calles de Siria, en las calles de Líbano, en las calles de buena parte de Oriente Próximo, aplaudían, se vanagloriaban de la eliminación de Nasrallah. ¿Qué está haciendo Israel? Defenderse. Desde hace casi un año, después de los terribles atentados del 7 de octubre por parte de Hamas en suelo israelí, lo que hizo Hezbollah fue empezar a lanzar misiles, cohetes contra la población civil. Casi 9.000 cohetes, obligando al desplazamiento de gente, de familias en el norte de Israel. ¿Qué tiene que hacer un Estado? Tiene que hacer muy pocas cosas, pero una de las funciones básicas que tiene encomendadas es la defensa de su población. ¿Qué tiene que hacer un Estado si es atacado? Defenderse. Israel se está defendiendo muy bien. Y no solo está defendiendo a su población, a la población civil, sino que, de paso, combatiendo el terrorismo islamista, está defendiendo a toda la civilización occidental. Y ayer se cumplieron 2 meses de las elecciones en Venezuela, por lo tanto 2 meses de ese gran fraude electoral por parte del régimen de Nicolás Maduro y de la aplastante victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia. Con motivo de esta fecha, el antichavismo salió a las calles en numerosos puntos del mundo para pedir el reconocimiento mundial de González Urrutia como presidente electo, también para rechazar al dictador Nicolás Maduro y exigir el cese de los crímenes de lesa humanidad. Aquí en nuestro país, uno de los sitios donde se ha concentrado la mayoría opositora ha sido en la Puerta del Sol de Madrid, en el kilómetro cero. La convocatoria se ha producido una semana después de que su abanderado saliera del país hacia España tras una solicitud de asilo, al considerar que en Venezuela sufría persecución política y judicial después de las elecciones. Precisamente, Edmundo González participó ayer en Madrid en esa gran movilización a la que también asistió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también otros miembros del partido o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien mostró su apoyo a los venezolanos. Queremos nuevamente transmitir nuestro apoyo al pueblo de Venezuela después de este éxodo, de la hambruna, de la pobreza, de más de 2.000 detenidos, entre ellos menores, y sobre todo clamando por que las instituciones, tanto en España, en Europa, en todo el mundo, desde luego que las democracias liberales así lo hagan, declaren de una vez por todas el fin de la tiranía, del tirano, de la dictadura. Esto ocurría ayer a partir de las 6 de la tarde en el kilómetro cero de Madrid, pero este jueves volvió a ser protagonista la líder opositora María Corina Machado, quien desde la clandestinidad participó de forma telemática en un acto organizado por el Partido Popular. Allí Machado volvió a insistir en que la lucha por la democracia en Venezuela tiene que ser hasta el final. Jamás se imaginaron que con las reglas brutales de la tiranía, nosotros íbamos a darle una paliza como la que les dimos el 28 de julio, que ganamos 70-30, pero donde los venezolanos afuera no pudieron votar, con todas las trampas y los obstáculos. Es decir, en unas elecciones medianamente libres eso hubiese sido más de 90-10, que no crean que esto es tan sencillo como que habrá otro escándalo geopolítico y se va a olvidar de Venezuela. Eso no va a pasar. El 28 de julio marcó un hito, un antes y un después, y cuando decimos que esto es hasta el final, es hasta el final. Durante el coloquio entre Alberto Núñez Feijóo y María Corina Machado, uno de los momentos más importantes fue cuando Feijóo prometió que los venezolanos no están solos y pidió a Pedro Sánchez llevar al dictador Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
Por eso no vamos a cejar en el empeño, vamos a redoblar la presión diplomática en el resto del mundo y en lo que se refiere a nosotros en Europa. Solo hay una salida: reconocer la derrota de Maduro y reconocer la victoria de la oposición. No hay otra salida. Y por eso le vamos a pedir al Gobierno de España de una forma muy clara que actúe en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? Le vamos a pedir al Gobierno de España que denuncie ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro. Además, mandó un mensaje a las empresas españolas en Venezuela asegurando que colaborar con Nicolás Maduro es financiar la dictadura. También hizo una promesa María Corina Machado. Zapatero ha trabajado para que Edmundo se fuera. Yo trabajaré para que se vaya Maduro. Posteriormente, durante una pequeña tertulia moderada por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, habló el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Mandó un mensaje a los gobiernos de todo el mundo, incluido también al gobierno de España de Pedro Sánchez. No es que se está robando las elecciones, es que se está robando o pretende robarse el futuro de los jóvenes, las ilusiones de los jóvenes. Nos está robando a nuestro país y por eso nosotros pedimos a los gobiernos del mundo, incluido el de España, que ya dejen de estar dorando la perdiz y digan definitivamente que Edmundo González Urrutia es el presidente electo legítimo de todos los venezolanos. Y finalmente, en el cierre del acto tomó la palabra el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien aseguró que defender la democracia en Venezuela es un deber humanitario, ético y democrático. Además, criticó que un expresidente de España como José Luis Rodríguez Zapatero participara en las fechorías de la dictadura de Maduro. Zapatero es un sinvergüenza político. Esa es la realidad y hay que llamar a las cosas por su nombre. Zapatero es y se ha comportado como un testaferro de una dictadura. Y eso avergüenza al conjunto de la sociedad española. Un testaferro que trabaja para mantener los oscuros intereses económicos de no se sabe quién, o quizás sí, intereses que se sustentan sobre la represión de todo un pueblo. Pues muy bien, aquí Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Muy bien, efectivamente, tal cual. No le quito ni una coma. Zapatero no tiene vergüenza, Zapatero no tiene moral. Porque en una posición, en una crisis como la que sufre Venezuela, no hay una posición legítima de cara a ponerse de perfil, como está haciendo el Partido Socialista. Aquí o estás con la democracia o estás con la dictadura. Ponerse de perfil, como está haciendo Zapatero, como está haciendo Sánchez, como está haciendo el PSOE, es ponerse del lado de la dictadura, es ponerse del lado de Maduro, es ponerse en contra del pueblo venezolano y en contra de la democracia venezolana. Aquí no hay medias tintas. O se está con la democracia o se está con la dictadura. Y el PSOE ha elegido la dictadura. Zapatero ejerce de intermediador, pero también, como dice Tellado, de testaferro del régimen bolivariano. Ha participado en esa operación macabra por la cual en la Embajada de España se permite entrar a 2 gerifaltes de la dictadura venezolana para coaccionar, extorsionar y amenazar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Y ahí participó Zapatero. Es una vergüenza, es una canallada. Pero esto es lo que hay, amigos. El PSOE está en el Grupo de Puebla. Zapatero está en el Grupo de Puebla. No está, por lo tanto, con el pueblo venezolano ni con la democracia venezolana. Aquí no caben medias tintas y el PSOE lo está haciendo rematadamente mal. Y Manuel, precisamente el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero reapareció esta semana en Madrid. ¡Zapatero a España! ¡Vergüenza para España! ¡Zapatero! Lo hizo este pasado martes entre abucheos en el Ateneo de Madrid para participar en la presentación de un libro que él mismo
había coordinado curiosamente un libro sobre la democracia llamado La democracia y sus derechos, la legislatura que cambió España. Allí se le preguntó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre su papel en la crisis de Venezuela y reconoció que medió con Venezuela para facilitar la llegada de Edmundo González Urrutia a España, pero no hizo ninguna valoración sobre Nicolás Maduro. Que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Por el momento, la comunidad internacional sigue metiendo presión al régimen de Maduro, un grupo de 31 países, entre ellos no solo el grueso de la Unión Europea, incluida España, sino también Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Ucrania, además de Argentina y Costa Rica, suscribieron este jueves en Nueva York un comunicado conjunto de denuncia, condena y exigencias a Caracas. En él se reconoce a su vez la mayoría de votos de Edmundo González Urrutia. Y esta semana cambiamos de tema. El Gobierno aumenta el pulso contra las comunidades autónomas en materia de vivienda. Los socialistas insisten en su empeño de que la ley de vivienda se aplique en todo nuestro territorio, a pesar de que los resultados hasta ahora han sido inexistentes y poco efectivos. Hasta el momento solo Cataluña ha aplicado la norma aprobada por el Gobierno el año pasado y el límite de precios para zonas tensionadas que recoge la ley. Han pasado 6 meses desde que esto ocurriera, pero el problema no ha mejorado. Al contrario, los precios siguen subiendo a un ritmo anual del 6,2%. Barcelona sigue siendo una de las ciudades más caras para arrendar una casa y la presión de la demanda se ha disparado a 362 candidatos por cada anuncio de alquiler que se publica. A pesar de ello, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sigue animando al resto de comunidades a unirse a la senda del buen quehacer. El saber que estamos ante un drama de especial dificultad que tenemos que atender de manera urgente y que necesita necesariamente de la implicación y la complicidad de todas las administraciones públicas, pues agradezco que del mismo modo que lo ha hecho el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat y el presidente Illa haya destacado esta cartera como una de las principales en la gestión para los próximos años y que podamos seguir trabajando de manera colaborativa en dar respuesta. Aunque esta semana los ánimos de la ministra se han transformado ya en amenazas. Desde el Ministerio de Vivienda han advertido a todas las comunidades autónomas de que no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda si persisten en la negativa de no aplicar la ley aprobada el año pasado por el Ejecutivo. Asturias, País Vasco y Navarra se han mostrado dispuestas a la aplicación de la normativa, mientras Castilla-La Mancha y el resto de regiones lideradas por el Partido Popular han mostrado su negativa al acuerdo. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. La ministra de Vivienda ha puesto especial atención en su mensaje en la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado siempre una oposición beligerante hacia la ley y hacia el tope de precios. Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que el Estado financia en torno al 75% de las políticas de vivienda de Madrid a través de los 2.000 millones de euros que recibe desde el año 2018. De esta forma, Isabel Rodríguez amenaza a la presidenta Isabel Díaz Ayuso con estrangular dicha financiación y además pide que se haga cargo de un problema que afecta a todos los madrileños. Ayuso también ha respondido a estas amenazas. Esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señor Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley, que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras que están obligados a compartir piso, que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso, y que hay una herramienta, que es la Ley de Vivienda, que nos permite dar respuesta a esa situación. No nos vamos a dejar doblegar por la imposición de unas políticas que los ciudadanos no han votado en las urnas. La respuesta ante estas amenazas ha llegado desde el Senado, donde el Partido Popular ha hecho valer su mayoría para aprobar durante la Comisión de Vivienda del pasado lunes una moción que insta al Gobierno a derogar la ley por el derecho a la vivienda. La moción inicial del Partido Popular perseguía eliminar de la ley la intervención estatal de los precios de alquiler, derogando 3 apartados de la disposición final, pero Vox planteó a los populares con una enmienda de sustitución de su texto la necesidad de derogar entera la ley de vivienda. El texto de Vox, aprobado con el apoyo de los de Feijóo y los votos en contra del resto de los grupos, reclama también al Gobierno que realice un estudio pormenorizado sobre el estado actual del parque de vivienda social y protegida en España y las zonas a las que se debe dar prioridad para su construcción. El tema de la vivienda también se ha extendido incluso al Congreso de los Diputados, cuando
Durante la sesión de control, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, preguntó al portavoz popular Miguel Tellado si sabía lo que vale un alquiler. Esta fue la respuesta del portavoz del PP. Pregunta a mí si sé el precio del alquiler. No, la que no lo sabe es usted. El que vive de alquiler soy yo y la que vive en una residencia oficial es usted sin pagar la vivienda. Lo voy a tomar con seriedad porque sé las propiedades que tiene en mi ciudad. Yo tengo una casa, yo sé lo que tiene usted. Y por tanto, como el problema de la vivienda es muy grave, le rogaría que no frivolice con la misma. Y todo ello cuando el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la operación Campamento, que incluye la construcción de 10.700 viviendas en el suroeste de la capital, de las cuales más del 65%, según sostiene el Ministerio de Vivienda, serán asequibles. El objetivo de la operación Campamento es recuperar los suelos sin uso de las antiguas instalaciones militares para satisfacer las demandas de vivienda y dotaciones locales y singulares, integrando y articulando la propuesta con los espacios metropolitanos y regionales contiguos. La duda ahora es si estas nuevas viviendas se van a destinar al alquiler o a la compraventa y cuántas. De esta forma valoraba el alcalde de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, las negociaciones con el Ministerio para el lanzamiento de esta propuesta. La ministra me ha comentado que efectivamente está en tramitación la proposición de la ley del suelo y que a ella le gustaría poder llegar a un acuerdo. Yo lo que le he dicho es que le corresponde obviamente la decisión a la Dirección Nacional, que nosotros vamos a estudiar el texto desde el punto de vista de las competencias municipales, siempre en la búsqueda de un texto legal que de verdad permita resolver que haya más suelo disponible y por tanto la capacidad de generar mayor oferta de vivienda, la agilización de trámites burocráticos. Tenemos un problemón con la vivienda en España que cada vez va a ser más y más grave. Desde que gobierna Pedro Sánchez, en los últimos años, el precio medio de la vivienda ha subido cerca de un 30% y el precio medio de los alquileres incluso más de un 30%. En la actualidad, por cada piso que sale al mercado del alquiler hay 115 candidatos, 115 interesados. Y esto, como digo, se va a agravar con el tiempo. La pregunta, es ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esta problemática? Pues la respuesta es la falta de oferta. Hay escasez de vivienda en alquiler. ¿Y por qué hay escasez de vivienda en alquiler? Pues básicamente porque el gobierno de PSOE y Sumar se han dedicado a atacar a los propietarios y a atacar a la propiedad privada en los últimos años. Y esto está reduciendo la oferta de alquiler. Se han establecido controles de precios, se han establecido prohibiciones para desahuciar a los morosos, a los que dejan de pagar la renta. Por lo tanto, el riesgo de alquilar un piso se ha multiplicado exponencialmente. Y eso significa que muchos propietarios, ante ese riesgo, deciden no alquilar, dejar su casa cerrada, ponerla a la venta o directamente al alquiler turístico. Y además no se construye vivienda nueva en España porque existen grandes trabas y dificultades para poner suelo a disposición de los promotores privados. Hay un problema de oferta. Y la causa de ese problema de oferta radica precisamente en las políticas del gobierno. La famosa ley de vivienda que aprobó el gobierno el año pasado ha sido un desastre absoluto. Dice la ministra de Vivienda que es que no se aplica en el resto de comunidades autónomas, tan solo en Cataluña. Gracias a Dios, señora ministra, no se aplica. Gracias a Dios. Porque en Cataluña se aplica. Y el resultado ha sido desastroso desde todos los puntos de vista. En Cataluña es donde más se ha desplomado la oferta de vivienda al alquiler, donde más han subido los precios. En Barcelona es casi imposible alquilar una vivienda. Será el caso de que hay hasta 3.000 candidatos interesados en el momento en el que sale un piso en el mercado del alquiler porque nadie se atreve a alquilar. Esta es la gran tragedia de España. El socialismo ha creado un problema con la vivienda y la única solución que ofrecen es más intervencionismo, más control de precios, más desprotección hacia los propietarios por parte de ocupas e inquilinos morosos. Pues bien, si esa es la senda, les garantizo que la cosa va a ir a peor.
Y también seguimos muy pendientes de la investigación de la mujer del presidente del Gobierno, porque la Audiencia Provincial de Madrid decide mañana, lunes 30 de septiembre, sobre si archiva o no la causa. Va a ser uno de los temas principales de los que se va a hablar esta próxima semana. Por el momento hemos conocido que la Audiencia ha aceptado que el juez Juan Carlos Peinado investigue también la querella presentada por Hazte Oír contra Begoña Gómez por haberse apropiado presuntamente del software de la Universidad Complutense. Los magistrados rechazan así el recurso presentado por la Fiscalía, que quería evitar que Peinado asumiera también esta línea de investigación. Vamos a conocer todos los detalles. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado asuma la querella contra Begoña, ya que la sala aprecia conexidad con los hechos que investiga el propio juez. En esa querella, la acusación atribuye a Gómez delitos de apropiación indebida, malversación, administración desleal e intrusismo profesional. Si es admitida a trámite, el juez podría volver a citar a declarar a Begoña Gómez para interrogarla sobre estos hechos. Además, seguimos con las novedades de la investigación, ya que esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención a la patronal CEPES. Se trata de una cuantía que se eleva a 1,5 millones de euros y, como viene siendo habitual, sin mediar concurso. La Confederación Empresarial Española de la Economía Social precisamente es una de las asociaciones o patronales que colaboraron con la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense. Y como venimos comentando, mañana lunes 30 de septiembre la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si archiva o no la causa contra la mujer del presidente del Gobierno. Además, Adrián, también siguen las investigaciones contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. Esta semana la Guardia Civil ha registrado por tercera vez la Diputación de Badajoz en busca del contrato por el cual llegó a ser director del programa Ópera Joven. Además, según ha publicado El Debate, David Sánchez estaría viviendo en la casa del líder del Partido Socialista de la Diputación de Badajoz, mientras le dice a la jueza que reside en Portugal. No se queda aquí el caso del hermano de Pedro Sánchez. La Guardia Civil también investiga si un funcionario afiliado al PSOE filtró a David Sánchez los requisitos de la plaza que ocupa en la Diputación de Badajoz y, como comentabas, Javier, El Debate ha publicado que vive oculto en la casa del líder del PSOE de Badajoz mientras le dice a la jueza que reside en Portugal. Sin embargo, también hemos conocido por las publicaciones de este mismo medio que el hermano del presidente del Gobierno ha contratado a la constructora de un diputado del Partido Socialista para que reformara el palacete que tiene en Elvas, Portugal, donde supuestamente reside. Y ayer mismo se hizo público un nuevo caso de enchufismo que llega desde la Moncloa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sorprendido con la creación de un nuevo cargo que ya ha sido publicado en el BOE. Se trata, escuchen bien, de la directora del director del gabinete de la presidencia del Gobierno. La directora del director de gabinete de presidencia del Gobierno. Y dentro de unos meses, ¿con qué nos sorprenderá el PSOE? ¿Con el cargo del director del director del director del gabinete del presidente del Gobierno? Sánchez tiene un ejército de asesores a su disposición. Aparte de más de 20 ministerios, secretarías, subsecretarías, gabinetes y gabinetes. Es el gobierno más grande a nivel organizativo de la historia democrática de este país. Y fijaos, si es grande la cosa, que el director, el jefe de gabinete del presidente, cuenta a su vez con una directora de gabinete, con un gabinete para el gabinete. Es la multiplicación de los panes y los peces, pero a nivel de despilfarro político. Y mientras la operación del Orme más conocida, el caso Koldo, caso Partido Socialista, sigue señalando al exministro José Luis Ábalos. En esta ocasión ha sido durante la declaración del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, quien ha indicado que era Ábalos la persona que ordenaba la compra directa de mascarillas. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Nuevas declaraciones esta semana ante la Audiencia Nacional y nuevas pruebas y hechos que señalan directamente al exministro de Transportes. Según Jesús Manuel González, las órdenes de compra de mascarillas las llevaba a cabo José Luis Ábalos. Además, el ex subsecretario de Transportes ha confirmado que durante la pandemia se creó una comisión en la que se reunían 4 ministros junto al presidente del Gobierno para tratar estos temas, aunque tan solo ha podido confirmar la presencia del ministro de Transportes en estas reuniones. A pesar de todas las informaciones que cada semana conocemos acerca de su papel en la trama, Ábalos mantiene su versión y su inocencia. Yo, a la vista de ese informe, hay algunas cuestiones que afectan al funcionamiento de la Administración, de la que yo, mientras fui ministro, no era conocedor.
Y me llama la atención algunas cuestiones que, desde luego, si alguien pretende imputármelas a mí, es absurdo, porque esto de que no haya albaranes y haya dudas sobre la distribución del material, pues evidentemente yo no me dedicaba a ir con una furgoneta y a recoger albaranes. Eso creo que se puede entender, ¿no? Otro de los nombres principales de la trama, Javier Hidalgo, ha declarado también ante el juez Ismael Moreno sin ofrecer ninguna declaración o nuevo dato relevante. El que fuera CEO de Globalia se dedicó a negar contactos con cargos de transportes. Además, alegó ante el juez no recordar si había o no mantenido reuniones con Víctor de Aldama y Begoña Gómez. La estrategia de Hidalgo parece la más oportuna según abogados penales, pero su defensa ha sido desmontada tras las últimas informaciones publicadas por El Confidencial. Esto dijo Javier Hidalgo ante el juzgado. ¿Conocía usted las relaciones comerciales o vínculos entre el señor don Víctor González de Aldama con don Koldo García Izaguirre? No. ¿Se ha reunido usted con don Koldo García? No. ¿Y se ha reunido con don Víctor González de Aldama? Sí. ¿En qué circunstancias? Bueno, está contratado por la compañía. Y uno de los problemas que está azotando de nuevo a nuestro país es el tema de la inmigración. Este sábado 9 personas han fallecido y se busca a cerca de 50 desaparecidos después de que el cayuco en el que trataban de llegar a Canarias, concretamente a la isla de El Hierro, volcase frente a la costa del municipio de Valverde. Así se explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Queremos en primer lugar lamentar la triste tragedia. Estamos hablando de un cayuco de 84 personas, pues según la información estamos hablando de 48 fallecidos previsiblemente. Esta situación nos tiene que servir a todos para la búsqueda inmediata y urgente de un acuerdo que nos permita gestionar adecuadamente este fenómeno. Y atención a esto, porque ante esta crisis migratoria, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, este viernes envió una carta a la Unión Europea en la que reclamaba más ayuda de las instituciones comunitarias para hacer frente a este serio problema de la inmigración que tenemos en España, concretamente en Canarias. Entre las peticiones de Fernando Grande Marlaska está que Frontex patrulle las costas de África para vigilar la salida de cayucos y barcos nodriza que los acercan a las costas españolas, algo que resulta tremendamente llamativo, porque cuando el Partido Popular y Vox reclamaron que fuera la Armada Española la que hiciera lo mismo, es decir, patrullar, el gobierno se le echó encima diciendo que la oposición quería que nuestro ejército bombardease pateras. Bueno, pues llegamos al tiempo de análisis, al tiempo de la firma personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí recopilando información sobre el Imperio Azteca, los mexicas y alguno que debe estar más en aquella época y en el Imperio Azteca que en la realidad, pero bueno. Totalmente, totalmente. Ha sido una de las grandes polémicas de esta semana. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, simplemente por aportar unos datos históricos que le he visto flojear un poco a Gabriel Rufián. Me imagino que la última relectura que debió hacer debe tener unos 30 y pico años y se ha quedado ahí. Bien, Hernán Cortés y el Imperio Azteca. Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de cuáles son los datos y cada uno que juzgue posteriormente si tenemos que pedir perdón o casi tenemos que estar esperando a que nos den las gracias, cosa que por cierto no llega nunca. Bien, la expedición da comienzo en 1518. Había una ligera diferencia, ¿verdad?, con respecto a los sistemas políticos en estos momentos. Bien, y se toma Tenochtitlán en 1521. La tropa española, a mí que me expliquen los que están, López Obrador, la nueva presidenta y demás, que nos expliquen cómo un contingente de, lo que voy a citar, fue capaz de tomar todo un imperio. Bien, 518 infantes, ese era el contingente, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y para de contar el listado de los españoles. Bien, ¿cómo consiguieron entrar? Pues porque se les unió un contingente de nada más y nada menos que 136.000 guerreros mexicas provenientes de distintas tribus, eso sí, todos machacados por Moctezuma, quienes eran totonacas, tlaxcaltecas, cholultecas. Bien, Diego Muñoz Camargo lo describió en aquella época de la siguiente manera, abro comillas, todos juntos como hermanos contra aquel tirano, fiero y carnicero de Moctezuma. Bien, al llegar a Tenochtitlán españoles quedaban 500, el resto eran mesoamericanos, que estaban hasta las narices del machaque, sacrificio, tortura, etcétera, / esclavización a la que les sometía Moctezuma. El Imperio Azteca se basaba en lo que se denominaba la Triple Alianza, Texcoco, Tlacopan y México-Tenochtitlán. Bien, se trataba de un imperio basado en el sometimiento de determinadas tribus mexicas hasta el punto de que la antropóloga australiana
Ida Glendinen asegura en sus trabajos que lamentar la desaparición, esta frase es literal, del Imperio Azteca es como sentir pesar por la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial. Señor López Obrador, señora Presidenta de México, si quieren me contestan. La cultura azteca, bien, según las evidencias históricas era un totalitarismo sangriento que incluía el uso de determinadas tribus sometidas para realizar sacrificios humanos durante 3 meses de festejos al año. Los cálculos que han realizado los historiadores estiman entre 20.000 y 30.000 el número de personas muertas cada año en sacrificios para alimentar las ceremonias. Tras la llegada de Hernán Cortés, evidentemente esto se acabó. Lo de alimentar, sí, si alguien se lo está preguntando, va con doble sentido. Lo que se ha denominado literalmente ya por parte de algunos autores como Holocausto Azteca, ¿vale? Lo han denominado así porque se completaba con el uso de los cuerpos sacrificados que posteriormente eran desmembrados, cocinados y comidos por el pueblo. Tal y como lo corroboran el 100% de los escritos de quienes acompañaron a Hernán Cortés. Si alguien tiene dudas, pues desde Bernal Díaz del Castillo hasta el franciscano Bernardino de Sahagún describieron el canibalismo con palabras similares a las siguientes. Después de que los hubieran muerto y sacado los corazones, llevaban los pasitos rodando por las gradas abajo. Llegados abajo, cortábanles las cabezas y espetábanlas en un palo y los cuerpos llevábanlos a las casas que llamaban calpul, donde los repartían para comer. Crónica literal de Bernardino de Sahagún. ¿Qué llevó España al Imperio Mexica? Universidades, civilización, derecho, ingeniería, edificios, iglesias y leyes. Leyes como las de Burgos. Simplemente para quienes tienen o padecen un analfabetismo jurídico / histórico más que notable, ¿qué fueron las leyes de Burgos? Bueno, las leyes de Burgos, denominadas realmente como leyes de Burgos o reales ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios, regularon los siguientes derechos o mejoras para la población. Abolición de la esclavitud. Priorización de la evangelización del indio frente a la obtención del lucro en las expediciones. Reconocimiento de la naturaleza jurídica del hombre libre del indio. Repito que estamos hablando de comienzos de 1500. Me encantaría que alguien me mostrara un imperio que hizo esto mismo. Bien, vamos para bingo. Reconocieron todos los derechos de propiedad de los indios. Reconocieron que no podían ser explotados y que debían ser tratados como súbditos de la corona, es decir, como todo el resto de españoles. Reconocieron el derecho al descanso de los indios. Eximieron de trabajo a los menores de 14 años de ambos sexos. Señora Irene Montero, tome nota, ¿vale? Fue un avance en el Ministerio de Igualdad. Tomaron el principio de Santo Tomás de Aquino, el famoso principio que el pecado original no invalidaba los derechos del hombre. El único imperio que ha hecho esto. Las leyes de Burgos están consideradas en estos momentos por los juristas, no por los analfabetos, como precursoras de la Declaración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional. Así que lanzo la pregunta, ¿pedir perdón? Totalmente, Carlos. Pedir perdón, sí, son ellos, López Obrador y su sucesora Sheinbaum, los que tienen que pedir perdón al rey y a España. La importancia de la historia, de los datos, del conocimiento frente a la ignorancia y la manipulación del populismo político, en este caso de manos de la izquierda mexicana. ¿Sabes el problema, Manuel? Que nosotros lo explicamos aquí, tú lo explicas, haces el editorial, gente que tiene capacidad de leer esto, de analizarlo, recomienda libros. Pero el que no hace absolutamente nada por defender nuestra historia es nuestro gobierno. Y ahí tenemos un pequeño problema. Y tanto, un gran problema. Mil gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y empezamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas. Es radio.